Entrevista. 10 de la mañana con 16 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias por estar en sintonía con nosotros. Encuéntrenos también en internet www.abcradiopuebla.com.mx. Esta semana, un tema que es recurrente en la política local ha sido ya desde hace varios años el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento legal de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta semana el Senado de la República envió al Congreso de Puebla un exhorto en el que llama a los diputados locales a legislar sobre el tema y pues a ponerse al tono con las legislaciones en otros estados y también en el país. Y pues bueno, las reacciones allí en el legislativo poblano pues fueron comunes, las que ya conocemos, una posición muy conservadora sobre estos temas, incluso también pues hasta rectores de universidades salieron a opinar. Y por eso es que le pedimos hoy a Marco Antonio Moreno, director jurídico del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla, que pues nos venga a contar en qué andamos en ese tema aquí en el estado, y también para darle seguimiento a los amparos que tú, junto con otros abogados y parejas poblanas, pues han promovido para que se reconozcan aquí en Puebla los matrimonios igualitarios a partir de un amparo de la Suprema Corte. Marco Antonio, buenos días. Así es, buenos días Luis, buenos días a la audiencia. Efectivamente digo, hay como este tema que sigue pendiente, que hemos logrado poner otra vez en la mesa de discusión en las instituciones a través de los amparos que tú citabas, y el exhorto nos parece es pertinente en algunos términos. Pues el Senado puede exhortar al Congreso local y es una invitación, o sea, eso es como las recomendaciones, las tomas no las tomas, ¿no? Finalmente es, pero digamos, esta invitación tiene un carácter institucional, no es un carácter meramente moral, es decir, sí le está diciendo el Senado al Congreso local que ya tiene que adaptar la legislación poblana a lo que está sucediendo como realidad en el país. Ellos lo hacen porque recientemente el Senado aprobó las reformas para que en la ley del ISSSTE y del Seguro Social quede totalmente reformada la inclusión de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el tono de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿no? Y entonces es cuando le dicen a los estados, ustedes tienen que reformar porque ustedes tienen personas adscritas a la Seguridad Social Federal, y eso implica que si ustedes no reforman no tendrán los accesos de la misma manera como lo tienen las personas que estén matrimoniadas como personas de diferentes sexos, pues, ¿no? Este es como el llamamiento. Y evidentemente pues el Congreso lo que hace es recibir ahí con una serie de pretextos otra vez de vamos a consultarlo con la población. Digo, consultar con una población que generalmente es homofóbica, un consenso, matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es llevarla al suicidio desde el principio, ¿no? Es un pretexto para la eliminación sin responsabilidad propia y para no discutir el tema. El tema se tiene que debatir, se tiene que llevar a las curules, tiene que llevar a plenos, tiene que llevar a los lugares importantes en donde se deciden las cosas. Y la otra es, si van a hacer un sondeo, si van a preguntar a la gente, que sea la gente que le interese, que le pregunten a la población LGBT si está de acuerdo con que haya un matrimonio igualitario en el Estado, es decir, a las y los beneficiarios en ese sentido. Lo cual todavía nos podría resultar un poquito populista, porque finalmente los derechos no se discuten socialmente y sin mecanismos preestablecidos. No hay mecanismos para recibir una respuesta social en ese sentido. En la Constitución de Puebla, si bien refiere el referéndum y el plebiscito, los mismos diputados no han desarrollado los mecanismos para poder hacerlo efectivo. Entonces, que no estén llamando a cuestiones y mecanismos que no existen, porque están llamando a la ilegalidad finalmente. Entonces, nos parece que, por ahí hubo una voz de Uquita Estañón que no nos parece ajena, ¿no? Y que no lo van a hacer, que la bancada del PAN no lo va a votar, que no es la agenda del partido, y que históricamente ha sido así. Entonces, ya por tradición el PAN viene violando derechos humanos, ¿no? Lo cual es mi traducción, pues, no hay otra situación. El PRD a través de Socorro Quesada dice, bueno, sí lo vamos a hacer, ella ya traía el tema, ya lo ven impulsando desde incluso sus candidaturas, y no, tampoco nos resulta novedoso, ¿no? La cuestión es qué tanto apoyo tiene dentro del Congreso para poder llevar esta bandera, y nos parece que ahí hay un tema en que los partidos no se quieren encontrar para platicar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Están sin llevar el tema de manera formal,
¿no? Y ha sido con todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda. Escuché hace unos meses que el mismo PRD insistía en que iba a volver a meter esta discusión al Congreso y al final de cuentas se echaron para atrás. Pues sí, ya el tiempo electoral, Ajá. ¿no? La valoración de si el voto o no el voto, qué tanto nos reduce, qué tanto nos aumenta. Evidente, estos temas no son rentables electoralmente, no voy a decir democráticamente, sí, electoralmente, ¿no? Democráticamente son muy rentables. Y entonces, pues me parece que hubiera sido un gran pretexto para que el Congreso hubiera empezado a hacer lo que de todos modos va a pasar, ¿no? Porque podrán decir que no lo van a hacer, y es por eso que desde la sociedad civil hemos dejado de cabildear. Ya no vamos a preguntarles si quieren o no quieren, ¿no? O sea, la vía judicial es la que nos está resultando y esto nos lleva al tema que nos decía. Efectivamente, hace ya algunos meses fueron más de 20 parejas las que interpusieron ya amparos ante juzgados federales para que el registro civil en Puebla acepte los matrimonios igualitarios a partir de otras experiencias en otros estados y sobre todo de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de que cualquier negativa de cualquier registro civil en cualquier estado es una violación a los derechos humanos de las personas del mismo sexo que quieren simple y sencillamente vivir juntas y oficializar su unión. Sí, claro, y firmar un contrato, ¿sí?, que es un contrato patrimonial y de otro tipo, pues especialicísimo, ¿no? Como... ¿Qué es lo mismo que un matrimonio? Sí, pues, ¿no? Sí, no, es como, ya lo conocemos, sí, ¿no? Es un contrato económico, digo, casi todos venimos de ahí, sí, venimos de parejas matrimoniales. De economizar la crianza. Exactamente. Incluso, ¿no? Entonces, sí, y fue lamentable un poco lo que sucedió con el amparo, lo cual no es sacarnos la esperanza encima, pues hay muchas formas todavía de ganarlo, porque sí sucedió que se sobreseyeron los amparos, es decir, el juez de distrito determinó que no había un interés legítimo y se apegó a lo que las autoridades le rindieron como informe, es decir, las autoridades contestan la demanda a través de algo que se llama informe justificado, y tanto el Congreso como el gobierno del estado rechazaron la petición, o sea, no se adhirieron a nuestra demanda, que hubiera sido lo mejor, ¿no? Entonces dicen, no lo podemos legislar en términos de que no están probando las personas que lo solicitan ser homosexuales. Yo quiero saber cuáles son los mecanismos para probar esto, ¿no? Porque tanto gobierno, la Dirección Jurídica del Congreso, la Subsecretaría Jurídica de Gobernación y el mismo juez validan esta situación. Es una violación a los derechos humanos, es como si nosotros le pidiéramos a los diputados que nos rindieran un informe sobre su sexualidad y su vida privada, ¿no? Su heterosexualidad, por exactamente, ejemplo, ¿no? Porque están casados. Ay, perdón, ¿no? ¿Por qué está casado? Está casado, usted es fértil, porque además el matrimonio pide perpetuar la especie. Wow. Que es algo que también estamos atacando, entonces... sí necesitaríamos eso, ¿no? La prueba de fertilidad, la prueba de heterosexualidad, y la verdad es que sí, es violatorio el derecho a la intimidad y la privacidad de las personas. Y la Corte de la primera sala ya había dicho que solamente con la declaración de decir verdad, de tener un interés legítimo, es bastante en este tipo de casos. Ya lo dijo con Oaxaca 2 veces la primera sala de la Corte. Entonces lo que nos preguntamos es, el juez de distrito, ¿por qué no está acudiendo a la lógica de sentencia de la Corte, que es su obligación además? Es decir, si la Corte resuelve en un sentido, todos los jueces que dependen de la Corte, todos los de abajo, tribunales colegiados, de circuito, unitarios, de distrito, todos deben atender a lo que la Corte está resolviendo. Entonces, eso nos levanta sospechas, ¿no? Es decir, ¿por qué el juez está juzgando de esta manera cuando en 7 estados ya, de manera en inercia y en manera sistémica, ya venían resolviendo a favor? ¿Por qué Puebla no? ¿Cuál es la diferencia, Marco Antonio Moreno, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos? ¿Cuál es la diferencia entre esas autoridades de otros estados, por ejemplo del Distrito Federal, con la poblana, que ha sido sistemática en su resistencia a este tipo de temas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la sexualidad, tanto femenina como masculina, sí, no importa, porque por ejemplo, sobre la interrupción del embarazo, el aborto, pues es un tema que está casi vedado por ley, está vedado en el Congreso poblano, ¿no? No se puede tratar casi, ¿no? Sí. Como si realmente pesan más este tipo de prejuicios de tipo dogmático, ¿no? De que esto tiene que ser de esta manera, cuando el mundo afuera te está gritando otra cosa. Y creo yo, me atrevería a decir, que realmente esta sociedad poblana ni tan mocha ni tan conservadora como la pintan, ¿eh? Yo creo que es la clase política gobernante la que es mocha y conservadora. De hecho, me parece a mí que son las instituciones las que están caducas, ¿no? Y obviamente cuando alguien ocupa esa institución, pues su ideología se ve contenida en una institución que ya no funciona, que ya no reconoce las nuevas realidades. Efectivamente, la dinámica social en Puebla ya no es mocha ni conservadora,
¿no? Es cierto. Digo, estamos a 2 horas del Distrito Federal. Exacto. ¿Qué tanto puede cambiar la idiosincrasia de las personas? Ese es un pretexto. Sí. El Distrito Federal también es clasista, también es racista, también es misógino. No es cosmopolita como lo pintan, pues, o sea... Es que no tienen tiempo. Sí, no tienen tiempo de estar haciendo su de andar chismeando. De andarse discriminando, ya no hay tiempo ni para la discriminación. Pero tienen una asamblea legislativa progre, han tenido jefes de gobierno también de cierto porte, no todos, pero sí algunos que han desatorado los temas y que han hecho política pública alrededor, no solamente leyes. O sea, nosotros apenas estamos en la norma, falta la política pública, o sea, ¿dónde están las políticas públicas a favor de la población LGBT en Puebla? No hay. Entonces, bueno, el amparo, ¿qué pasa? Metimos un recurso de revisión y le pedimos a la Corte que trajera ese recurso para garantizar la resolución a favor de las personas que además están inmersas en estos amparos, que nos parecen los más importantes además, ¿no? Por la valentía que tienen. Y estamos todavía a la espera de que la Corte diga, sí, yo lo resuelvo, ¿no? Sí admitió el recurso, o sea, sí admitió la solicitud, pero lo va a resolver. Los tiempos de la Corte pues, son un poquito más largos, también son tiempos políticos. Y entonces, pues estamos muy confiados en que, en base a la importancia y la trascendencia de esta disentonía que tiene este juez con otros jueces y lo que implica el tema actualmente, la Corte lo pueda traer, o al menos ordene reponer el procedimiento en los términos más garantistas para estos amparos. Y como dices tú, esto se va a dar y esto va a seguir. Va a tener que pasar. Va a tener que pasar y pues nosotros vamos a estar pendientes de que eso ocurra. Así es. Muchísimas gracias, Marco Antonio, por Luis. estos minutos. Nos vemos más adelante y pues a darle porque seguramente yo sé perfectamente que allá afuera quienes nos están escuchando tienen bien poquitas resistencias a estos temas. Sí, la verdad es que sí. Nada más nos hacemos, ¿no? Así que pues, bueno, hay que obligar a la clase política que piense como nosotros pensamos los ciudadanos. Muchas gracias, Marco Antonio Moreno, director jurídico del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en Puebla. 10:28, nos vamos al corte, volvemos.